escuchando perfecto. No, te cuento que esta plataforma está... Bueno, listo. Iniciamos, nuevamente estamos estrenando esta plataforma, vamos a ver cómo se comporta. Aún no ha entrado ningún colega, pero bueno, vamos a retomar el ejercicio de las fake news de la semana, que ha tenido muchísimo movimiento. Yo creo que esto tenemos que moverlo con mayor frecuencia. Y pues básicamente, nuevamente, muchísimas gracias, profesor Paulo César, por acompañarnos. El sitio más seguido de falacias en Twitter. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Qué bueno retomar esta idea de las fake news de la semana. Muy bien, vamos a tener varios temas que tenemos engatillados. Uno de ellos es la noche del pánico. 22N ya se va a cumplir. Estamos a pocos días, 10 días de que se cumpla un mes de esta situación, en donde se generó un montón de pánico. Un año. La del año pasado, claro, la del 21 la de del noviembre año del año pasado. 21, ¿sí? Entonces, pues el reportal Cuarto de Hora sacó un análisis como hora a hora cómo se comportó el asunto. Entonces voy a mostrarles la nota que me pareció muy interesante. Después vamos a ver cómo se manejó la información falsa para el tema de la minga. Cómo se armó y qué estructura tuvo toda esta estrategia de información falsa contra los indígenas que vinieron desde el Cauca hacia Bogotá. Y estaremos cerrando con un elemento bien particular, que es el tema de la censura contra Trump al aire. ¿Y por qué? Pues por mentiroso. El tipo tienen unas metodologías en donde la idea es mentir para ver si sucede lo que ellos desean. Es decir, aquí la verdad tiene, y ahí Paulo César también nos explicará desde el escenario lógico cómo se comporta, pero la idea es que la verdad sea una lectura de un suceso. El lenguaje va a mediar esa lectura de la realidad, y entonces en la lectura de esa realidad pues va a estar la verdad, ¿cierto? Aquí Habermas va a aparecer por ahí, ¿ya? Y nunca vamos a tener una lectura de la realidad completa, más si vamos a tener pues una verdad que es objetivando con varias miradas qué es lo que está sucediendo. El problema allí es que no está sucediendo algo, plantean la información falsa para procurar y presionar a que se haga realidad la mentira. Y entonces ahí viene o mienten para que se construya una realidad que les sea favorable. Eso es, al final estaremos hablando de eso por ahí dentro de una hora más o menos. La y profecía entonces, autocumplida. Exactamente, ahí estamos. Entonces voy a ir con la nota, de Cuarto de Hora. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona desde acá. A ver si listo. Entonces, pues lo que vamos a ver ahí es, básicamente esta estrategia comienza el 8 de noviembre. El 4 de noviembre, los organizadores del paro, eso es 2019, los organizadores del paro anuncian que va a haber paro nacional. Eso es el 4 y se reúnen las centrales y tal, y los estudiantes que eran los que pues iniciaron esta convocatoria y se les va uniendo gente. Pues resulta que el 8 de noviembre sale Álvaro Uribe, hace una convocatoria de medios y dice que van a ver ustedes la similitud con el tema de la minga. Él dice que básicamente se trata de una convocatoria para desestabilizar la democracia. Entonces, pues obviamente llama a medios y pues los medios le copian lo que el señor dice y dicen, Uribe dice que esto es para, que el paro del 21 es para desestabilizar la democracia. Y que esto es un plan de desestabilización y esas fueron las noticias que vimos. Quienes estábamos atentos a lo que estaba sucediendo. Lo curioso es lo que viene después, de cómo una vez este señor da como una especie de banderazo, empieza a funcionar en este partido toda una estrategia. Y entonces, en el texto que este señor presenta, dice algo muy curioso, y es que esto es un plan de desestabilización orquestado por el Foro de Sao Paulo.
Sí, se reunieron los del Foro de Sao Paulo y armaron el paro nacional en Colombia. Aquí no está pasando nada, aquí todo está bien. El tema son esos personajes. Pero además, miren otra de las frases que son claves. Dice, el derecho democrático a la protesta social no puede estar al servicio de anarquistas internacionales ni de grupos violentos. Y pide la judicialización de los incitadores a la violencia. Y entonces, ¿que de dónde salió eso? No, pues ni idea, que es algo común, ¿no? Dicen, no, eso fue tal, y recordemos la minga también del año pasado, no, que ese es Maduro que está organizando eso, y la gente dice, pero ¿cómo? Pero sin embargo, los periodistas, sin verificar si eso es cierto, pues salen y copian y dicen lo que el señor está diciendo. Y entonces, miren lo que empieza, lo que plantea esta investigación sobre lo que sucede en redes sociales. Ese mismo día de esa rueda de prensa, arman una cuenta en Twitter que se llama Brigada Anticomunista, y básicamente lo que dice esta cuenta es que el que salga al paro le van a disparar, están listos para matar a los manifestantes. Entonces ahí vemos que la estrategia se va a fundamentar en intimidar si alguien intenta, desea o quiere participar en el paro. Entonces la idea es decirle a la gente, al que salga le disparamos. Y entonces viene un ejercicio al siguiente día de esta presentación de Uribe y de esta cuenta que se arma en Twitter. Y es un video que se hizo famoso. Yo creo que no esperaban que se hiciera tan famoso por eso. Resulta que el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, sale con este video que es de este es un encapuchado play, porque tiene una voz así, y dice, vamos a quemar el metro de Medellín y vamos a arder con Transmilenio y vamos a acabar con este país. Y sinceramente se notaba demasiado artificial el video, en donde pues se planteaba que todo iba a ser destruido. Y empezaron obviamente las personas a preguntar, bueno, qué curioso que la única cuenta que esté transmitiendo ese video sea precisamente la del senador Santiago Valencia. Y oh sorpresa, que precisamente es un senador del Centro Democrático. Y entonces, y me gustó mucho el trabajo porque es un seguimiento hora a hora, como día a día, en donde pues él dice que necesita y que solicita el acompañamiento de las fuerzas y demás en este ejercicio. Y obviamente a partir de ahí, pues las redes del uribismo empiezan efectivamente a tomar pues la información que él plantea. Todos conocemos la famosa bodeguita uribista, y entonces la bodeguita uribista dice, sí, esto no es ningún paro. Aquí lo que van a hacer es intentar acabar con el país. Y entonces vamos a ver un juego que es muy común en el Centro Democrático, y es, aquí está el trío, y es, vamos a ver que tiene como tres componentes. Una parte de información falsa, y esa información falsa busca puntualmente o desprestigiar o generar miedo. Ahí se va a mover esta estrategia. Y además, curiosamente, cuando uno mira estos ejercicios de estas estrategias frecuentes en el uribismo, pues repiten la misma jugada. Información falsa para desprestigiar y para generar miedo. Información falsa para desprestigiar y para generar miedo. Y entonces aquí dice Sofía Casas, dice, no será un paro, será la toma de Colombia. Amenazan con bloquear estaciones principales de Minerio, atacar el metro de Medellín. Hacemos un llamado a las autoridades y demás. Y entonces hace su llamada. Y de ahí en adelante aparecen un montón de cuentas extrañas, como esta de Gaspar Búfalo, que al parecer es una persona muy religiosa por lo que se ve ahí. Y eso también es un fenómeno muy curioso. Estas cuentas que generalmente tienen una gran incitación al odio, utilizan figuras religiosas. Eso me ha parecido muy, muy curioso. Hasta ahí, ¿cuál sería tu perspectiva, Paulo? Ya, yo recuerdo mucho en esa noche varias, o más bien en los momentos previos varias cosas, y es que todo estaba en el lenguaje de la profecía autocumplida, es decir, están amenazando y están previniendo a la ciudadanía o a los medios, a Colombia entera, que algo iba a pasar, pero era evidente que ellos estaban encargando de que eso sucediera por el lenguaje que estaban manejando. Recuerdo mucho el video de El Patriota en Medellín y de otra persona acá en Bogotá, de alguien diciendo, pues nos vamos a armar, así sea debates o de lo que sea, a defender la propiedad privada y a hacer frente, a apoyar a las autoridades agrediendo a los manifestantes de ser necesario.
El punto es que las protestas como tal no estaban dirigidas a la propiedad privada de nadie. Habían unos puntos muy claros en el paro. Se estaba protestando contra el gobierno y el pliego, pues inicialmente, porque después se alargó mucho, inicialmente era muy, muy conciso, muy preciso, pero se necesitaba generar ese miedo para poder sostener la decisión de armarse y de prevenirlo. Yo me acuerdo que justo el día del paro, Salud Hernández estaba abogando por la militarización de la ciudad, sin que hubiera ocurrido nada todavía. O sea, si todavía no habían empezado a marchar y ya estaba gente abogando por la militarización y previniendo, o más bien haciendo la previsión de que iban a ocurrir todos esos desmanes. Más adelante, cuando empiece usted a contar punto por punto qué hechos sucedieron, yo quisiera mencionar el tema de propaganda, porque yo hice el paralelo entre lo que sucedió en esos días con los principios de la propaganda de Joseph Goebbels, porque era muy claro que lo estaban haciendo casi como si fuera un libreto a seguir. Pues mira que hablando de libreto, esta nota de José Félix Lafourcade, ellos empiezan, esto es, aquí también vamos a comparar temas de estrategia, esto no es solamente mostrar información falsa y ya, sino ver el trasfondo, buscar y procurar entender este ejercicio. Hay una estrategia en comunicación que se llama maximización. La maximización es que algo sucede y uno va a procurar generar un máximo impacto. Aquí va a suceder lo mismo, presentan información falsa para prestigiar o generar pánico y procuran maximizarla con otros sucesos. ¿Sí? Este caso, por ejemplo, el de José Félix Lafourcade, que muestra eh, eh, pues unas personas con cadenas y unos vaina medio sadomasoquista, y él dice que eso sucede enfrente de la iglesia del poblado en Medellín, y que están haciendo un ritual satánico 13 días antes del paro. ¿Sí? Y que ese número 13 simboliza rebelión y rebeldía. Entonces dice, aquí los del paro están armando un ritual satánico. Y entonces, pues obviamente el que sea católico, cristiano y demás va a decir miércoles, o sea, la vaina ya va en ritual satánico. Afortunadamente la gente, yo creo que ya muchos han aprendido que el que miente en la red, pues también lo van a desmentir supremamente rápido. Y entonces, efectivamente, pues la gente salió a decirle, a ver, estábamos en una obra de teatro, el asunto era una obra de teatro. Y este personaje resultó diciendo que la gente estaban preparando el paro del 21 con un ritual satánico. Y así se va presentando. Eh, Sí, buena, sí, dime. precisamente ahí, ese se llama, dentro de los 11 principios de Goebbels, ese es el método de transfusión y el método de contagio. La idea es esta, vamos a tratar de meter en el mismo grupo, o sea, vamos a crear un enemigo que sea el único, ¿sí? No vamos a tener la atención atomizada en controvertir aquel otro, porque eso desgasta, porque eso requiere mucha energía, porque eso requiere informarse. Entonces, vamos a crear un grupo homogéneo que son ellos, ¿sí? Ellos, los del paro. Y ahí vamos a tratar de meter a todo personaje o figura indeseable desde cualquier punto de vista para que todo el rechazo que pueda generar ese grupo quede asociado al paro. Entonces, no solamente lo hicieron con la guerrilla per se, sí, que hay muchas personas que todavía tienen pues ese rechazo, no digo que injustificado, pero que es muy fuerte. Entonces, vamos a hacer que se contamine el paro con la asociación a la guerrilla, pero también, como en este caso, que se contamine con asociación a un ritual satánico, de manera que las personas que aún están tibias, digámoslo así, acerca del paro, inmediatamente tomen partido, porque se le ha presentado al enemigo único allá. O sea, si cualquier asociación que se hubiera hecho, y ahí cabe falacia por asociación para crear el enemigo único, y luego por método de contacto, de principio de transfusión, asociarle todo lo negativo, lo indeseable, todas las connotaciones de rechazo que tiene. Entonces, ese fue uno de los ejemplos en donde se evidenció ese principio. Y entonces, mira que aquí te tengo una pregunta. Mira que viene el 11 de noviembre. A mí me pareció muy interesante, se lo sugiero, está en el sitio Cuarto de Hora. Está este análisis de lo sucedido en la noche del pánico de 2019. Sale ese 11 de noviembre y dice que Duque hace una locución y dice lo siguiente. Hay personas tratando de exacerbar sentimientos de odio sobre la base de mentiras.
a mí después me pareció increíble. Eh, me hizo también recordar a Klemperer, este analista de filología del lenguaje de Goebbels y de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, eh, porque es este mecanismo, incluso este tipo de lenguaje es también el que se trata en 1984 de Orwell. Orwell lo define como el doble pensar, que es decir algo que me favorezca, pero hacer que le guste a la gente, pero decir algo que me favorezca. Aquí en este doble pensar me parece muy curioso que es muy recurrente también en este movimiento que acusa a los demás de lo que ellos hacen. Casi que cuando hay una acusación, uno ya sabe qué es lo que van a hacer. Y entonces sale esto. No sé, ¿existe alguna definición para una falacia como esa? ¿Es una falacia, Pablo? No, ese se llama sesgo del punto ciego, ¿sí? Pero hay que tener una precisión allí. El sesgo del punto ciego es no reconocer que yo estoy cometiendo los vicios de argumentación que veo en otros. Pero eso sería que yo no los detecto. Yo creo que allí ellos lo saben perfectamente, Sí. pero se hacen, o sea, ya no es De eso se trata. sesgo, sesgo del Ellos punto de mismos hacerme dicen, ciego, más o menos. sí, de eso se trata. O sea, Ujú. yo mismo, es como si yo, no sé, qué hiciera yo, no sé, me robé el pan, me comí el pan del desayuno, me garocié por la noche el pan del desayuno, ¿sí? O estoy de invitado en la casa de Paulo y de noche salgo y me levanto y le esculco por allá a la nevera y ¡pum! Se fue el pan. Y entonces resultó acusando a Pablo. Me Ujú. paré el colmo, la gente que se roba el pan, ¿cierto? Y Pablo dice, este es mucho descarado, este fue el que se paró y se robó el pan, ¿sí? Bueno, Pero sí, entonces entonces generan ese efecto al ahí, menos de que la gente no sabe qué hacer o quedan confundidos y en esa confusión, chao, punto ganado. claro, ahí sí no es sesgo de punto ciego. Sesgo de punto ciego es que yo no me doy cuenta de lo sesgado que estoy, de lo falaz que estoy, pero sí me doy cuenta que ese mismo vicio lo están, lo están cometiendo otras personas. Ahí sería, puede ser o el doble estándar, que es, pues voy a tener diferentes evaluadores o diferentes criterios para evaluar la misma situación para dos personas diferentes, o la otra, no, ya sería en términos de propaganda, que es el atribuirle al rival, en este caso al rival argumentativo, llamémoslo así, no tengamos un lenguaje muy confrontacional, pero atribuirle solamente al rival argumentativo características que nos pertenecen a los dos y que en este caso pues son indeseables, entonces todas quedan asociadas a él. ¿Mm? Porque además, esto pues se lo estamos viendo ahorita a Duque, pero Uribe es de vieja data que acusa a los demás de lo que él mismo hace. Ahora, miren lo que viene acá y que escribe Cuarto de Hora. Resulta que, oh sorpresa, esa noche fue Miss Colombia, el Reinado Ujú. Nacional de la Belleza. Y resulta que, pues, gana la señorita Quindío y tal. Y resulta que cuando le entrevistan, felicitaciones, ¿y tú qué opinas de lo que de la realidad del país? Una pregunta así como medio inteligentona, medio intelectual, hoy de a ver qué decía la reina. Y la reina saca y dice, pues me parece muy bien, ojalá todos apoyemos el paro por las condiciones que tiene el país. Yo creo que nadie se esperaba semejante respuesta, más de uno se debió ir de para atrás. Pero lo curioso es esto que nos muestra Cuarto de Hora y que sale al otro día. Resulta que, utilizando una portada muy similar a lo que hizo El Tiempo después de las declaraciones de la reina, sale este tema, esta noticia en donde dice supuestamente El Tiempo, dice la señorita Colombia fue militante de las FARC cuando era menor de edad. Ese obviamente es una noticia falsa, pero la metodología se llama suplantación. Y lo estamos Ujú. viendo también en este movimiento súper frecuente. Ahí están pidiendo, por ejemplo, caricaturas como las de Retador, que son la suplantación de Matador, los cambios o las copias que hacen, por ejemplo, del sitio de los Danieles, ¿sí? Lo mismo creo que acaba de pasar con el sitio de los Gustavos, les generan un clon bizarro, ¿sí? Y sirve, y es idéntico, y sirve para transmitir un montón de mentiras. Ayer estuve leyendo la columna de Gustavo Bolívar precisamente, y su columna fue sobre eso, sobre cómo suplantan en un sitio para hacerle creer a la gente cosas que no son. Y entonces resulta que
el sitio, mentiras, el sitio que suplantaron fue La Nueva Prensa. Y entonces desde ahí generan un montón de información falsa. Resulta que hace 8 días el sitio La Nueva Prensa sacó como 40 fotos de diferentes personajes del uribismo con el piloto del cartel de Sinaloa. Y resulta que estos personajes toman las fotos y ponen en la cara de Gustavo Bolívar, de Petro, de un montón de gente que ellos consideran oposición. Eh, y entonces lo que hacen es engañar a la gente. O sea, aquí sí está velado el engaño porque están partiendo de suplantar un medio de comunicación, suplantar una persona para hacerle creer a quienes reciben el mensaje, pues una información que es abiertamente falsa y que nuevamente hacen el mismo triángulo, que es información falsa, de prestigio, generar miedo. Y eso sin contar toda la difamación que recayó sobre ella, ¿no? Porque lo estamos aquí analizando como desde la estrategia de comunicación global, pero toda la afectación que pudo haber tenido fue tremenda. En ese ejemplo que usted dio, también es muy común que le hagan capturas de pantallas a los trinos para poner un texto diferente, ¿sí? Y claro, cada vez que yo veo que algunos contactos míos comparten ese tipo de información, yo les pido compartan más bien el enlace. Si están seguros que alguien trinó algo, compartan el enlace, porque compartir la captura de pantalla puede ser cierto, eso no es garantía de que sea falso, pero si yo quisiera colar una suplantación de esas, pues lo haría a través de captura de pantalla. ¿Sí? Me queda mucho más fácil que a través de una cuenta fake. Ahora, en este punto se conjugan dos vicios de argumentación diferentes. Uno es el pensamiento desiderativo, que es decir, yo voy a creer en esa información porque estoy predispuesto a creerla y porque quiero creerla. Entonces, quien crea la información falsa sabe que hay mucha gente que desea que esa información falsa o sea cierta o sea difundida o esté viral. ¿Sí? Y por eso la difunde, por eso la multiplica y sin hacer la verificación. De hecho, para evitar eso fue que Twitter ahora obliga a alguien que quiere compartir un enlace, obliga a que le haga clic en el enlace antes de darle la opción de compartir. Es un pequeño obstáculo que pues, muchos se saltarán, se harán el clic y seguirán compartiendo, pero de todas maneras evita, al menos desestimula un poquito a quienes simplemente comparten un titular sin haber leído. Y el segundo vicio es de propaganda, el principio de verosimilitud. Resulta que este principio dice que entre más fuentes diversas tengan la misma información, da la apariencia de ser más verosímil y más real. Si solamente alguien comparte información de un portal, de una fuente, de una cuenta, pues uno dice, bueno, es que es ese portal, es esa cuenta, es ese personaje. Entonces, para evitar eso y darle un aire más plural, darle la idea de que esa protesta o esa opinión en realidad está muy dispersa, está muy distribuida, es popular, crean unas fuentes adicionales. De manera que ya no es solamente ese portal, es que son 10 páginas diferentes. Y las páginas pueden incluso tener muy poco alcance, pero son varias. Y luego vienen las personas que sí tienen audiencia a compartirlo. Con ayuda de las bodegas lo vuelven viral y ahí es cuando llegan los medios masivos a hablar del tema que se está moviendo, del tema del que todo mundo habla, del tema que se volvió tendencia. Pero todo partió de creación de noticias falsas. Sí, eso me deja pensando, sí, señor. Ahí en esa cadena es donde se va aumentando el impacto de esta información falsa. Pues llega el 13 de noviembre y suceden dos ruedas de prensa, una en Medellín en Bogotá y otra en Bogotá, que es el caso que tú señalas, en donde el famoso patriota le notifica, porque además es así establece la comunicación, le notificamos a la fuerza pública que hemos decidido organizarnos en contra de los participantes del paro del 21. Y entonces es como más o menos, imagínate, en un barrio dicen, nos notificamos para decirles que vamos a ir a pegarle al otro barrio. Y entonces, no, pues como si fuera algo, pues como formalizar un tema que pues abiertamente es una amenaza al resto de la ciudadanía. Claro, y ahí está el lenguaje de la profecía autocumplida. Prácticamente dicen, nos estamos preparando porque esto va a suceder, ¿sí? Y luego sucederá y dicen, bueno, teníamos razón, y eso ¿Vio fortalece que su sí? propia. Exacto, el ataque de bandera falsa. Ajá. Bueno, ahí aparece también la rueda de prensa en Bogotá, es de Uzcategui, el representante a la Cámara por Bogotá también del Centro Democrático.
Y entonces dice, por favor, las personas que vamos a salir a defender a la ciudad de los manifestantes utilicen un chaleco amarillo y demás. Muy bien, viene nuevamente otro ejercicio de suplantación, que es un montón de páginas del espectador, de semana, y eso lo sacan desde este espacio que se llama la chompolémica. Lo curioso es que es lo que tú dices, generan un sitio para desde ahí transmitir la información falsa y un montón de cuentas empiezan a retransmitir. Ahí aparecen Claro. todas algunas de las Y cuentas que se dedicaron a compartir esa información falsa. Este, por ejemplo, es otro caso de suplantación, porque lo que hacen es lo que tú dices, copian un trino y le quitan el texto y se lo cambian. Y lo transmiten desde esas cuentas. Lo curioso es que va claro. uno y mira esas cuentas que comparten información falsa y están ahí, ¿no? Al parecer como que Twitter es como muy permisivo ahí. No, ha habido denuncias de que bajo diferentes, em, o sea, el mismo evento que puede ser denunciable es atendido de una manera dependiendo de cómo se maneje. Por ejemplo, alguien protestó, no me acuerdo quién fue, protestó porque le llegó una amenaza por Twitter, pero la amenaza decía algo como va a hacer crecer las flores desde abajo o algo por el estilo. O sea, no decía literalmente lo vamos a matar, pero era una de las tantas metáforas que, que se pone, algo así como le vamos a poner la pijama de madera, algo por el estilo. Y Uh Twitter -huh. dijo, pues ahí no estamos viendo nada, ninguna amenaza. Pues ya no entienden la metáfora, pero en otros casos han cerrado cuentas por la sola insinuación. Fíjense que en una de las capturas de pantalla que hicieron sobre Petro, pusieron un texto y el texto tenía más de 280 caracteres. Sí. Entonces decía, es obvio que es falso porque ahí están los 280, hay más de 280. Entonces a veces no, ni siquiera se cuidan. Ese de María Fernanda Cabal fue muy Ese bueno. fue un hit, fue el 15 de noviembre. Ella saca un trino el 15 de noviembre, este que estamos viendo, y dice, y pone que son de las FARC y que los persigue la guerrilla y demás, y esta gente son youtubers. Entonces ahí dice, lo explica, porque uno dice, pues muy inocente también poner a una gente que es muy conocida, y explican ahí, dice, no, el tema es que ponen gente muy conocida para que, como tienen cuentas de millones, este Garmendia, que son una cuenta de 10 millones de seguidores, No, pues tiene la muchos gente, más. Él creo que es el hispano que no sea cantante con más, o en YouTube, con más seguidores. Tiene más de 30 millones, es un absurdo. Pero sin, ¿cómo decirlo? Sin que yo esté acusando a nadie, a mí me parece que esto más bien fue como una trampa que le hicieron a la senadora. Porque es que es muy obvio que eso se le iba a venir encima precisamente por cómo son de famosos. Luisito, que tiene más de 20 millones, y Garmendia tiene más de 30 millones de seguidores en YouTube. La trampa estuvo muy, bueno, ella cayó redondita en que le enviaron una imagen y la publicó sin hacer ningún tipo de constatación. Y pues queda en evidencia el modus operandi de las personas, la senadora y bueno, los senadores son una parte importante de esa escala, son el viral que llega, al que le llega información y a veces ahora dicen, es muy común que digan, me llegó esta información, ¿será cierta? ¿Sí? Entonces, dicho así, dice, bueno, yo ya no me comprometo a hacer ninguna acusación, simplemente estoy preguntando al mundo entero si esto que me acabó de llegar, que puede estar distorsionado, viral, que puede ser una acusación de injuriosa, calumniadora, perdón, pero se salvan diciendo, ¿será que esto es cierto? ¿Esto es falso? Que alguien me confirme, pero la siembran allí y tienen mucha difusión. Pues son cientos de miles de seguidores los que tienen estas cuentas y con eso hacen su, su, su papel en el eslabón que parte de quien creó la noticia falsa. Se le puede perder el rastro, pero le llega a mucha gente a través de esa estrategia de difusión. Y luego vendrán los medios masivos a decir lo que está diciendo la senadora. bien, ahí, bueno, en el artículo dice que vinculan a este tipo de personajes y que es cierta costumbre. Hay uno de los youtubers español que también tiene millones de seguidores, que lo vinculan frecuentemente este tipo de información falsa, es para que sus seguidores repliquen y entonces esto se vuelva, pues tenga muchísimo alcance. Y después la persona se disculpa, ay, perdón, yo no lo conocía, y listo, pero ya la divulgación está tomando unos alcances gigantes. Para ese momento,
que ya es 16 de noviembre, fíjate que ya Julián de Subiría, Guillermo Rivera, David Racero estaban diciendo algo está pasando en las redes que están generando un montón de información falsa sobre el tema del paro. Es decir, ya la gente no es tan inocente, ya se dan cuenta que qué está pasando ahí. Voy a adelantarlo porque es un informe día a día. Y entonces, pues se presenta en Cali un esquema muy similar al que se presentó en Bogotá. Audios por WhatsApp, videos, se están metiendo a los conjuntos y demás. A las 9:30 de la noche en Bogotá. Bueno, un tema que fue bien particular, que fue el cierre de Caracol, que dijo Bogotá cierra con incendios y destrucción de los vándalos, una cosa así que uno dice, ¿qué pasó? Entonces ahí ve un tema como muy articulado. Sin embargo, esto ya es de la nota, como les digo, los invito a que vean la nota, porque aquí lo leíamos Pero, muchísimo. Jorge, antes de eso hubo otra decisión importante que afectó Bogotá y que preparó todo, que fue la desactivación, yo no sé si será la palabra correcta, pero Transmilenio suspendió sus operaciones temprano, de manera que mucha gente tuvo que caminar. Entonces, la idea es que la gente que le tocó caminar lograra culpar al paro de no poder llegar a su casa temprano. Y pues bueno, hubo gente que demoró muchas horas en llegar a su casa porque no había transporte público, el toque de queda. Y eso se hizo antes de que existieran los disturbios. Entonces fue una orquestación allí bastante malvada que no les importó tener que usar la población de esa manera. Hay gente que tiene que atravesar la ciudad y si lo va a hacer a pie se le puede gastar 4 o 5 horas haciéndolo. Y eso todavía era de día. Sí. Pues ahí me salté a una parte, como para ya cerrar este punto de cómo sí se nota que hubo una coordinación con información falsa para generar un impacto sobre la ciudadanía. Y aquí vienen 3 videos que a mí me impactaron, no los voy a mostrar ahora, como les digo, sino los invito a que vean la nota, 22 en la noche del pánico en cuarto de hora. Los videos de la policía rompiendo los vidrios de las casas. Eso me pareció muy particular. Porque efectivamente eso es un tipo de estrategia de maximización, ¿sí? Que es, para mostrar que no se debe hacer algo, entonces la gente que esté marchando detrás, hay un video que es claramente así, la gente marchando y detrás de la policía rompiendo los vidrios de las casas, para que después la gente diga, no, es que pasó por aquí la gente del paro y miraba los vidrios, cómo me los dejaron. Y entonces generan es casi que armar un montaje, porque de hecho ahí mismo lo dice, literalmente fue un montaje para generar desprestigio y pánico asociado con el paro del 21N. Muy bien, voy a pasarme ahora a la siguiente nota. Mientras Dale. pasa, le cuento que no, ya es que no recordaba el nombre, pero ya me acuerdo cómo se llama eso de transferir al rival los errores propios, ignorando los propios. Es un principio de Goebbels, es el de transposición, el tercero. Son 11, ¿no? Pero aquí ocurrieron todos. Muy bien. Acá voy a procurar que cargue para mostrarles el tema de la minga. Sí, también. Uh-huh. Y antes de que llegue o de que cargue, la idea era la misma. El discurso antes de la minga fue exactamente el mismo que el que veíamos 2, 3 semanas antes del paro. Es decir, estaban anunciando que iban a llegar aquí a destruir, que iban a llegar a vandalizar y además que pues, con el lenguaje de la pandemia que ha sido tan fácil de usar a favor y usar en contra, ¿sí? Porque en algunos casos dicen, por ejemplo, cuando dicen, no, bueno, vamos a abrir la economía porque igual sabemos que ya las superficies no son tan transmisoras del virus como el aire, pero si nos cuidamos todo bien, entonces en ese caso una pequeña aglomeración no es problema. Cuando abren el transporte, pues una pequeña aglomeración no es problema, pero la aglomeración sí es problema cuando el evento que va a ocurrir, pues es un evento que los afecta directamente. Justo es noticia de hoy que un sacerdote estaba haciendo una obra social de alimentar a algunas personas, habitantes de calle, y la policía llegó a desalojarlos con el pretexto de no puede haber aglomeraciones porque estamos en pandemia. Pero con ese pretexto no se han eliminado otro tipo de aglomeraciones que sí, pues deberían tener el mismo procedimiento de restricción,
si la causa es esa, porque la situación es la misma. Un grupo de personas en un lugar al aire libre, de hecho, ¿no? Vamos entonces con el tema de la minga. Voy con dos de tus trinos. Por favor, sigan a Paulo César en Twitter, que es juicioso. Yo no podría llevarte el ritmo, Paulo César, porque pues yo espero más o menos y en el tiempo que puedo selecciono el trino y selecciono la nota o algo donde está la información falsa. Y pueden seguir el grupo, se llama Las Fake News de la Semana, está en Facebook. Pero Paulo hace el tema todos los días, es brutal. Este hombre se pilla una información falsa y pácate, y la pone y dice, miren este análisis. A mí me parece, ¿tú cuántos seguidores tienes en Twitter? Ya pasaste de 10.000. Creo que hoy llegaría a 10.000 porque en este momento tengo 9.998. Entonces espero que hoy llegaría a 10.000. Y bueno, es en parte yo hago estas análisis porque mucha gente me lo señala. Digamos que me encantaría poder dedicar a esto más tiempo, pero la gente encuentra la noticia y dice, uy, ojalá que Pablo César pudiera hacer un análisis, pero esta semana ha estado muy activo porque mucha gente me ha preguntado, ha salido muchas noticias. Ah, sí, este es el trino del habitual como proveedor de noticias que merezcan análisis, el ex senador Sí, Rangel. el senador En Rangel ese este, mago, para información falsa, sigan a Rangel. sí, no, Danos la él es muy explicación, recurrente. danos su contexto. Bueno, en este caso estaba el discurso de la profecía autocumplida, estaban anunciando que la minga iba a llegar aquí a destrozar, seguramente hubo ese ejército de infiltrados tratando de hacerlo, pero era un poco más difícil, porque pues los indígenas que llegaron se conocen entre ellos y además físicamente son muy fáciles de reconocer, era muy difícil infiltrarse, encontraron gente que se quería infiltrar y fácilmente la excluyeron, entonces y hubiera sido muy fácil ver que quienes hacen desmanes pues no tienen la fisionomía, la antropometría de quienes venían. Entonces, al final no hubo tales desmanes. Y Alfredo Rangel aquí propone una explicación bastante traída a los cabellos, se la sacó de la manga, para explicar por qué no hubo tales desmanes. Y yo señalé este trino porque aquí ocurre un vicio de argumentación de los más antiguos, que se llama la petición de principio. Y es que yo propongo una tesis, pero esa tesis la voy a demostrar con un argumento. Pero ese argumento necesita que la tesis sea cierta para poder valer. Entonces es un razonamiento circular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice que no hubo tal vandalismo porque el vandalismo tiene un jefe, ¿sí? Y el jefe les pidió que no hicieran el vandalismo, ¿sí? Entonces, es tratar de demostrar como oiga, es que acabamos de demostrar que la patasola existe porque no la hemos visto, eso quiere decir que está escondida y que tiene miedo. ¿Mm? Que se dio cuenta y entonces se escondió. Exacto, entonces, pues así no se prueban las cosas, ¿sí? Si yo voy a hacer o sea, yo no puedo demostrar la inexistencia de algo, yo no puedo demostrar, o sea, yo puedo demostrar la existencia de algo, pero la inexistencia no. Entonces, igual aquí, que él dice, la manera de demostrar que el vandalismo tiene jefe es que no se vio que el jefe haya sido obedecido en el caso de hacer el vandalismo. Petición de principio aquí, entre otras cosas, ¿no? Hay muchos otros vicios de información, pero el principal es ese, ¿sí? No sé si Listo. tenga... Y vamos con el enlace, o no sé, o sigo Ah, voy a seguir no, con no, la no, minga y nos metemos en el caso de Trump, ¿te parece? sí, 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 pero también lo que yo decía de que no puede demostrarse la inexistencia de nada, es una falacia también, la falacia de apelación a la ignorancia, y también cometía alguna falacia causal porque él estaba tratando de explicar la causa de algo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese pequeñito trino tenía la profecía autocumplida, naturalmente, una falacia causal, la falacia de ignorancia, la petición de principio y otra que se llama la del francotirador, que se llama así porque explica el comportamiento de alguien que presume de ser un muy buen francotirador, pero porque primero dispara y luego va al hueco en la pared a pintar la diana alrededor del hueco. Entonces puede presumir de Una tener muy buena puntería es puntería. terrible, sí. Exacto, pero entonces la diana la dibuja después del hueco, eso es como la explicación
la voy a dar después de que el hecho ocurra, ¿sí? Pero voy a decirlo como si fuera una predicción que hice, y en realidad predicción no hubo. La predicción que hizo fue, va a Pues haber él fue el disturbios. que pidió, él fue el que pidió que se levantara el tema de porte de armas durante el paro Sí, y demás. peligrosísimo, peligrosísimo. Sí, sí, Bien. esa es viene el paro, levanten el porte de armas, dice uno, o sea, es una indicación Ujú, de que hay que dispararle a las personas. Muy bien, voy a salirme de ujú, acá para retomar otro informe. Todos estos informes yo procuro cuando encuentro noticias de información falsa, subirlas al ujú. grupo a las fake news de la semana. Entonces, los que nos escuchen, que les interese seguir todos estos temas de información falsa, pues bienvenidos, ahí lo van a encontrar. Entonces, hace este estudio, sitio Contracara, y parte de un hecho particular, y era enmarcar la llegada de la Minga con, dice Uribe, la toma socialista del Estado. Él dice, los indígenas van a llegar a Bogotá a tomarse el Estado. Entonces, de Mm. primerazo les dice que son socialistas. He de ver, explicándole a un indígena país, por ejemplo, qué significa para él ser socialista. Lo he de ver. A varias de las comunidades que nos acompañaron, lo he de ver viendo cómo es que una persona dice que es socialista o cómo no es socialista, porque uno de lo que ve de su discurso, esos temas sinceramente a ellos los tienen bastante sin cuidado. Ellos lo que venían era porque los están matando, así de simple. Y bien, Ujú. ahí habían otros corolarios, pero básicamente es un tema en donde venían a denunciar que los estaban matando. Y el New York Times sacó una nota puntualmente sobre eso. De eso se trataba el asunto. Y entonces dice esto, y me canta, esta respuesta que le ponen ahí me parece espectacular. Dice Uribe, dentro de los puntos de la minga, dice: los líderes políticos del totalitarismo socialista encuentran muy cómodo utilizar la minga indígena para sus propósitos destructores. Y esta señora saca una foto de Uribe y usando una indígena y dice: muy cómodo utilizar la minga indígena para sus propósitos. Y No, entonces y también, aparecen ahí, dime. no, que también salieron muchos videos que mostraban el discurso de campaña presidencial de Duque, poniéndose los adornos creo que fue en Leticia, donde se puso el adorno típico pues, de las comunidades Huitoto de allá, o cuando estuvo en La Guajira, y el discurso de yo voy a ser el presidente de todos los indígenas, de todos los pueblos, ustedes bla, 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 y cómo eso no coincidió con la manera en la que ha tratado el problema. El problema no, la situación. A mí me pareció muy interesante este informe de Contracara porque lo hace por las narrativas. Dice, Ujú, aquí aparecen unas narrativas que es lo que quieren establecer. Los indígenas venían y decían, es un tema de nuestra seguridad, de nuestras condiciones, ta, ta, ta. Y esta gente dice, no, esta gente viene es porque se van a tomar el Estado, que uno dice, a ver, los veo tomándose el Estado, y entonces volvemos, información falsa que desprestigia y genera miedo. Entonces dice, la Minga, esta es una de las narrativas, la Minga está infiltrada por el ELN y las FARC, la vimos, revista Semana, de frente con eso. La destrucción de la Minga a su paso, entonces dicen que pues eran todas las imágenes que mostraban que por donde había pasado la Minga todo había quedado destruido, roto, dañado, hecho pedazos, lo cual era absolutamente falso. La criminalización de los líderes indígenas, pues sacaron un montón de cosas de que estaban presos fíjate que este se parece en ese punto al informe del 21N, porque el día previo al 21N también hicieron un ejercicio de suplantación en donde decía que los líderes del paro, los líderes estudiantiles habían sido capturados y puestos presos. Aquí sucede lo ujú. mismo, generan un montón de información falsa. Y parte de eso es que venían armados, y entonces generan este video que estamos viendo ahí, en donde dice que la minga viene armada, que traen un arsenal. Afortunadamente, aquí están los detectores de información falsa de la silla vacía y check, Colombia Check Colcheck. y eso, que de una vez salen y dicen, hey, eso no es cierto, nada más, ni siquiera el video es de hace como 2 años, no recuerdo ahí, de 2012, una cosa así, Ujú. pero pues van a generar, pues buscan generar un impacto similar, que en este punto, en este artículo, lo voy a mencionar ahora, me pareció muy notorio. No sé si hasta ahí quieras hacer algún análisis. No, pensé que iba a mencionar a una foto que compartió José Félix Lafourcade de uno de los camiones que traía la gente diciendo, miren, o sea, creo que se refirió a las botas, pero Las botas, sí, miren esas exacto, botas.
sí, tratando de envenenar el debate pegándose de la menor nimiedad. Ahí quedó, bueno, no sé si mucha gente realmente piensa eso o fue un trabajo de la bodega, pero, pero hace mucho que yo no había escuchado concretamente o de manera explícita discurso racista hacia los indígenas. Yo llevaba años como pues, sin escuchar ese tipo de cosas. Pero aquí recuerden, no sé si usted vio el video que grabaron ellos de una conductora bogotana Sí, que paró su carro a insultarlos y a decirlos que ignorantes, que no los queremos aquí, que devuélvanse a la selva. Pues muy, muy agresivo y se parece al tipo de discurso que durante 80s, 90s y 2000s, pues no sucedía tanto en Estados Unidos, pero que con Trump resucitó. O sea, estuvo ahí difundiéndose, supongo que en privado, pero ya la gente se sintió envalentonada para decirlo públicamente. Y bueno, sí. en este caso pasó acá que la gente muchos no han dejado de ser racistas, pero durante mucho tiempo se contuvieron de decir eso en público. Y ahora aquí lo estaban diciendo. Pero mira que ahí eh, viene nuevamente ese doble discurso, porque fíjate Ujú, que ahí el uribismo genera estas posturas de polarización, él es el que segmenta, él es el que le pone estas apodos a las personas, ¿cierto? Y después dice, es que los demás polarizan, los demás generan odio. Y entonces uno queda sorprendido y dice, porque ellos generan eso. Mira cómo ujú, con esos calificativos, pues, estoy refiriéndome puntualmente ujú. al trino de José Félix Laforí, uno dice, con esos calificativos pues va a poner incluso hasta en riesgo a las personas. Sin Claro. embargo, ellos dicen que son los demás, que son cuando la gente se queja, dice no, pero eso es un discurso de odio. Y esa estrategia se llama definición persuasiva por atribución, que es decir, simplemente yo me gané la carrera de usar un término primero que otro y ya. Y entonces yo uso ese término y ya quedó ese término asociado a mi discurso. Sucede mucho, por ejemplo, con el término provida, ¿sí? Pero para restringirse a las personas que se oponen a la despenalización del aborto o a que sea un derecho con mucho más alcance, pero usaron el término provida y ya prácticamente quedó contaminado a que provida significa eso, estar en esa postura, a- y no necesariamente estar a favor de otras manifestaciones de la vida, ¿sí? O de defender la vida en otros escenarios. Entonces, simplemente se apropió del término y lo empezó a usar y ya. Y así está pasando también con el discurso generar odio, porque más odio del que se genera desde micrófonos como los de Rangel, como los de la senadora Cabal, la senadora Valencia o desde el propio senador Uribe, pues ahí se está generando muchísimo más odio del que ellos pueden identificar cuando acusan a los demás de la orilla puesta a generar odio. Pero ya tienen el término allí. Usar el término, incluso la gente que se reconoce como izquierda, aunque esté señalando que los de la orilla puesta están generando odio, ya no utilizan ese término, porque ese término quedó muy asociado a que es la gente, especialmente del centro democrático, los que lo utilizan. Entonces, dejó de ser un término con un significado intrínseco neutro que daría el diccionario, que significa generar odio, a ser un término ya asociado a una postura política y hace parte entonces del nuevo discurso de ese extremo. Entonces hay principio de vulgarización de Goebbels, que es vamos a dar una idea simple, fácil de entender por la persona menos inteligente del grupo para que lo repita, lo repita, lo repita y lo repita. Y así también va pasado pues con que la gente culpe a los demás de socialismo, comunismo, como en Estados Unidos, ¿sí? En la campaña, una idea que conocerán el término, pero no conocen o no saben, no sabrían hablar en términos económicos, políticos o históricos de qué significa ser socialismo, qué significa ser comunista y por qué esa situación no tiene ningún sentido que sea calificada así. Pero el término es fácil de recordar y es fácil de meterle asociaciones negativas y es fácil de hacer que la gente pues lo distribuya, lo multiplique y lo difunda en sus redes. Muy bien, uno de los otros de los puntos de la minga fue ya se devuelve la minga, no la atiende Duque, y entonces se devuelven, y resulta que están en esos días de devolverse, y el ejército bombardea 63 laboratorios de droga. Y entonces dice el uribismo que la minga se va a devolver es porque les bombardearon sus laboratorios.
Y ahí vienen dos ejercicios que son bien curiosos. Ujú. Juan Carlos Pastrana, que es línea dura del uribismo, critica al ministro de Defensa y le dice, pero esos ataques atacan 63 laboratorios y capturan 6 kilos. O sea, menos de 100 gramos por laboratorio, ¿qué fue eso? Y entonces, mira que ya la mentira tiene tal calibre que hasta dentro de sus propios colaboradores lo cuestionan. Pero además, efectivamente sale Colombia Checa a decir, no, los laboratorios ni siquiera quedan en las zonas indígenas. Es decir, nuevamente nos estamos enfrentando pues a información falsa. Y además otra información que yo no sé si estuvo comprobado, pero era muy fácil de intuirla, y es que han mostrado fotos tradicionalmente de cómo es un laboratorio, y pues eso es una construcción absolutamente rústica, con material pues que está en la selva exponiéndose a tierra y a humedad, material en muy mal estado. Y aquellos laboratorios tenían las canecas amarillas nuevecitas, que además serían amarillas. O sea, si yo quisiera tener un laboratorio en la selva, tengo canecas negras o verdes o cafés, pero entonces canecas amarillas, material de intendencia limpio, amarillo, como si hubiera sido un montaje. Y días antes había salido el ministro de Defensa a compartir la foto de una avioneta capturada y las Uy, fotos sí, mostraban que la avioneta sí, estaba, era una chatarra, o sea, una una avioneta. chatarra. Exacto. Sí, sí, sí. Pero claro, hay mucha gente por pensamiento desiderativo tratando de decir, uy, esta noticia sirve para reafirmar lo que yo previamente ya creo, entonces la voy a multiplicar, la voy a difundir porque a mí me sirve que la minga esté asociada al narcotráfico, a mí me sirve creer que tienen laboratorios, pero pues pueden armar un laboratorio. Yo no sé si esa verificación del tema de las canecas y de los otros materiales fue hecha con check. Cuando yo la leí, pues era como un análisis informal, no era una entidad oficial que dijera, vamos, pero era muy fácil de intuir comparado con otros laboratorios. Es que en otros laboratorios las cosas están destruidas y el cambuche es en plástico que está roto y todo está sucio, pero esos laboratorios estaban muy limpios. Entonces era fácil intuir el montaje. Bueno, cierra este discurso. Esto lo estoy tomando, le doy pues la autoría. Esto es de un informe de Contracara sobre la información falsa con la cual se atacó a la Minga. Los invito también a que lo vean como para que lo revisen en profundidad. Aquí cierra con el discurso del odio. Entonces pone también comienza con uno de los puntos que cita Uribe con el tema de la Minga. Entonces dice, cuando el diálogo socialista es un engaño para justificar el vandalismo y avanzar hacia la implantación totalitaria, imagínense eso. Y eso que los indígenas no habían llegado a Bogotá, solamente habían anunciado que iban a venir. El Estado democrático tiene que anticiparse con ejercicio de autoridad. Obviamente hasta Pulímetro y demás, no todo el mundo dijo, ¿qué está diciendo este señor? Cuando estos indígenas están armando una marcha y este señor quiere, ¿a qué está invitando? Pero además aquí viene lo que señalas de la profecía autocumplida. El diálogo socialista es un engaño, les dice socialistas, para justificar el vandalismo. O sea, él dice que van a llegar a Bogotá a generar vandalismo y a avanzar hacia la implantación totalitaria. O sea, detrás del hecho ellos vienen, yo no sé qué número sean los indígenas, pero lo veo muy complicado que vengan a tomarse el Estado, como el señor dice, y a establecer un régimen totalitario. De hecho, si alguien ha tenido cercanía con las estructuras indígenas, lo ve uno más bien poco totalitario. No sé tú qué opinas hasta ahí de este trino. Aló, Paulo, estás sin audio, Paulo. Sí, sí, disculpe, es que tuve un problema de conexión, entonces no pude escucharle muy bien estaba tratando de solucionar aquí. Estamos, No, estamos viendo este trino, cuando el diálogo socialista es un engaño para justificar el vandalismo, y esto que fue, mm, apenas los indígenas anunciaron que venían, ni siquiera habían ujú, venido. Les dice que el diálogo con ellos es socialista, que es un engaño para mm. justificar el vandalismo, es decir, van a venir a romper todo, van a avanzar hacia la implantación totalitaria, ¿ya? Entonces, ahí decía yo que muy jodido que los indígenas, como están de reducidos, se establezcan un estado totalitario y se tomen el poder. Pero además, esto me pareció peligrosísimo, ¿sí? Ujú. El Estado debe anticiparse con ejercicio de autoridad. Está llamando, yo creo que todos lo leímos así, al otro día salió esto, Claro. que Ujú. está invitando a la violencia contra los indígenas. Pero obviamente, pues su movimiento sí le cogió la flota
Sin embargo, yo quisiera que tú hasta ahí hicieras un análisis. ¿Es profecía autocumplida? ¿Y qué es? Bueno, ahí hay falacia por asociación con respecto al término, el definición persuasiva, y una que se llama apelación a las consecuencias. Es decir, yo simplemente genero miedo de lo que va a pasar para demostrar que algo es cierto, ¿sí? Entonces se llama, voy a apelar a noticias, a consecuencias indeseables y una eventual consecuencia es la única el único argumento que yo tengo para verificar que algo es cierto, ¿sí? Esta falacia se enseña con el típico miedo al infierno, ¿sí? Entonces, haga esto porque si no se va para el infierno. Así dijeron durante miles de años varias religiones. Y entonces la gente no tiene ninguna otra razón para cometer, o bueno, para ejecutar una acción, cualquiera sea, ¿sí? Entonces está pensando, voy a hacer esto solamente por evitar consecuencias indeseables que alguien me está prometiendo. Y si las consecuencias indeseables las traigo exacerbando, pues cierto miedo, cierto pánico que yo tengo a la seguridad, a la tranquilidad, a la propia integridad, pues es el caldo de cultivo perfecto para que esto prospere. Pues mira que le cogieron la flota a sus seguidores. Mira lo que pone Ujú. este señor, que por lo que se ve ahí en su perfil es abiertamente uribista. Dice, Pero ellos son, dime. yo no estoy viendo los trinos que usted quiere compartir. No sé Ah, si de pronto. perdón. Listo, listo. Sí, perdóname que acá se me cruzó esto. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, por favor. Ujú. Ahí creo que ya, ahí yo creo que va a salir la pantalla. Sí, ¿Se está viendo ahí? ahora sí, ahora sí. Listo. Entonces, como les decía, este es un informe de Contracara Ujú, sobre la información falsa contra la minga. Entonces, mira este ujú, trino, dice, ellos son el grupo armado, ahí no hay infiltración, ellos hacen parte de esos grupos, qué bueno sería, ojo con esto, que salieran unos soldados disparando a diestra y siniestra cuando estén marchando y así, así quitarnos de encima unos cuantos malparidos de esos. O sea, este señor sabe la connotación que tiene para sus seguidores, que además hizo una colección de psicópatas ahí. Cada vez que uno encuentra unos trinos así de gente muy, muy ida de la cabeza, pues uno va a mirar el perfil y, oh, sorpresa, que pues no, nada, pero aparece la foto del señor. es muy probable que, bueno, aquí dice, efectivamente, si usted puede ver esa cuenta se creó en octubre. Bueno, eso es muy probable que esas son cuentas creadas específicamente para eso. Hace un Que año, mira. o sea, se creó un poco antes del paro, pero estos tipos de trinos son, o sea, ameritan cerrar la cuenta, pero es parte de la bodega. Digamos que ellos dicen, listo, vamos a trinar esto, lo sacamos pantallazos y hacemos, así cierren la cuenta, tenemos el pantallazo, la captura de pantalla grabada y esa la podemos difundir. Yo no creo que una persona real esté tras eso, ¿sí? Porque igual ahí se configuraría un delito. Sino, no, es un anónimo y pues es parte de la estrategia. Luego, habrá quien sí sea una persona reconocida que digan, miren lo que están diciendo, qué peligro, y difundan el mensaje. Pues mira que se repiten aquí, citan a otra cuenta. Esta sí también necesitamos que Ujú, levanten la prohibición de armas. Fíjate, el mismo discurso de Rangel ujú, de Salud Hernández. Y esta que fue la columna de este señor de la Espriella, que dijo que había era que echarle del ejército de una. ujú. Ya, aquí Bueno, aparece una de las señoras como la que tú cuentas. ujú. Entonces, pues nada. Afortunadamente al cierre, mucha gente pues sí salió a mostrar que la información era falsa y que hasta Revista Semana había caído en semejante disparate de generar un ataque tan grave contra los indígenas. Claro, y aún si se disculparan y se retractaran, el daño está hecho. Y en el imaginario colectivo de quienes quieren pensar eso, pues eso ayuda a reforzar el prejuicio, ayuda a reforzar esa idea esa que quieren sembrar. Muy bien, voy a parar ahí. Nuevamente los invito a que vean este tema de la información falsa contra la minga, el informe de Contracara. Voy a parar ahí Ujú. y voy con el último punto de cierre ya como para terminar este ejercicio. Ya yo creo que estamos en un momento interesantísimo para estar estudios de comunicación Mm. y puntualmente estudios de información falsa, porque qué disparate. ¿Tú has pensado en sacar como un documento, unos gráficos, una infografía o algo de todos los sistemas de falacias? Porque te cuento que el asunto casi que dado un mapa conceptual pues bien particular. Claro,
Yo no Pues, conozco a alguien que haya reunido semejante estructura. bueno, muchas gracias. Cuando yo comencé a hacer los hilos y a hacer los videos, pues yo comencé a hacer un hilo de Twitter que los recopilara. Ya voy en 73 y entonces ya se vuelve como una red muy grande. De pronto sí me doy a la tarea de organizarlo para que sea más fácil de encontrar. A veces cuando el material es tanto, es muy difícil regresar y decir en tal lugar está mejor explicado. O esto que yo les estoy diciendo lo expliqué muy bien con otro ejemplo, algo similar o que se pueda analogar. Tengo que hacer la tarea. Tengo que hacer la tarea porque sí, ya he creado mucho material. Muy bien, vamos con el último tema de la tarde, de la noche ya. Mm. Ya hemos cumplido con el tiempo, nos quedan unos 15 minutos. Entonces, veamos con el tema que ha sido también la información, yo creo que de la semana, que es el tema del señor Trump. Entonces, Mm. aquí vamos a ver, que creo que esta plataforma no tengo acá cómo activar audio, no le veo, Ujú. pero veamos lo que generó toda la discusión, que fue cómo las principales cadenas de Estados Unidos Ujú. cortan lo que ha debido ser un discurso eh, de empate, de enlace Ujú. con el ganador de las elecciones en Estados Unidos. Pero al contrario, ahora vamos a citar unos temas. Veamos un poco de este video. ¿Se alcanza a escuchar, Pablo? Yo no escucho, Listo. pero bueno, muchos los vimos, incluso Fox, que durante mucho tiempo fue la cadena que respaldaba a Trump, incluso Lo Fox que cortó. dijera, o sea, cuánta Ujú. mula dijeran lo respaldaban. Sí, y eso lo cortó. Luego estuvo el debate de si cortarle los micrófonos a un presidente era censura o no. Y bueno, y que ahí mucha gente discutió alrededor de la definición de censura y quién Ahí tiene el está poder. Fox. Y bueno. Ujú. Exacto. Muy bien, Ujú. volvamos acá. Entonces, viene todo un tema, además, ojo que uno de los magos, yo creo que será todo un caso de estudio, el tema de las narrativas falsas de Trump. Ujú. Dos de sus asesores presos en pleno desarrollo de campaña, Roger Stone, que es uno de los magos de información falsa, desde Nixon hay un documental sobre él, y él, nada, genera un montón de información falsa. El otro es, pues obviamente, el exgerente de Cambridge Analytica, que fue buena parte de su asesor en campaña y que es una de las personas que construye estas narrativas falsas a partir de algoritmos. Ellos lo que hacen es analizar o ver qué personas son de determinado gusto, de determinada tendencia, y sobre eso van y le cuentan una historia. Entonces, a usted le gustan los gatos y tenemos un grupo de gente que le gustan los gatos. Entonces le dicen, este señor mata gatos. En cambio, este ama los gatos. Y Mm. entonces él ama y es un montón de información falsa. Y resulta que el tipo desde antes empezó a meter esta narrativa que si perdía era porque se habían robado las elecciones. Y viene todo el tema de polarizar las sociedades y la violencia que eso genera en las sociedades. Tú Ujú. mismo lo señalabas ahora, y es este tema de que estos discursos, en donde no hace tiempos en Colombia no habían discursos racistas, en Estados Unidos sí, pero no era tan evidente. Descarado, Pues sí, tan este tipo de descarado. personajes lo que hacen es profundizar estas separaciones, generar odio, fracturar la sociedad y sobre esa línea, pues establecer sus esquemas pues, de poder. Yo creo que va a generar toda una discusión este ejercicio, porque además buena parte de lo que se estaba viendo en estas elecciones era esa polaridad que hay, que además se radicalizó más con el COVID, que era ¿qué viene después del neoliberalismo? O cambiamos hacia un tema donde se mejore la calidad de vida de las personas,
que es todo el tema del capitalismo progresista, o se radicalizan estas posturas del neoliberalismo hacia los totalitarismos. Creo que el tema de Biden da un buen paso, pero todo este proceso y lo que sigue viéndose, seguimos viendo a María Fernanda Cabal acusando a Biden de fraude, ¿sí? De hecho, uno mira las redes del uribismo y dice que van a hacer meter preso a Biden, que uno dice, los veo a los chips metiendo preso a Biden, pero pues se genera toda esta narrativa. Yo creo que ahí el trabajo tuyo de falacia sería muy interesante, pero también como una estructura de estrategia sobre este tipo de personajes. Vemos el partido Vox en España, vemos lo que ha sucedido también en Argentina, acá en Colombia, y cómo se genera este reflejo. Hay un personaje que hace investigación muy interesante que también los invito a que lo sigan, que se llama Julián Macías. Él es el que sigue fue el que desnudó los esquemas de pedofilia en Europa a través de internet y demás, con otro colega que tiene muy interesante. Y él decía, estos grupos logró identificar siguiendo cuentas y siguiendo bots, cómo se coordinan. Y entonces dice, miren, esto es una sola organización que tiene candidatos en España, tiene candidatos en Estados Unidos, tiene candidatos en Colombia, tiene candidatos en Bolivia, tiene candidatos en Argentina, y su esquema es exactamente el mismo, que es generar odio, polarizar la sociedad y sobre ese esquema, pues generar esquemas de control. No sé, ¿tú cómo viste el asunto, Pablo? Bueno, ahí yo veía en Trump que tenía falacia del francotirador, o sea, va a decir, va a tener una explicación tanto si pierde como si gana y la explicación va a estar, estaba preparada, o sea, gané pues porque gané o perdí por tal razón y lo tenía desde antes. Y bueno, para acusar de fraude hay que pasar pruebas, hay que mostrar evidencias y las evidencias no existen y por eso es que ya, mm, bueno, yo no soy abogado, pero yo sé que hacer una acusación sin tener ese tipo de evidencias podría estar en el borde de lo que es legal y lo que pasa a ser delito. Entonces, mucha gente dijo, no, yo aquí me salvo de esto porque no puedo hacer parte o no puedo respaldar a quien esté haciendo ese tipo de acusaciones sin evidencias. Hicieron un ejercicio muy chévere de mostrar a los candidatos que han perdido desde, creo que desde George Bush papá, eh, mostraban los discursos de la gente que, no, desde antes, lo que pasa es que no tengo muy claro quiénes son los que han perdido hacia atrás, pero mostraban cómo siempre, independientemente del partido que fueran, una vez que la derrota estaba asegurada, daban su discurso haciendo concesión y todos haciendo un discurso conciliador, diciendo, ok, usted va a ser el presidente y va a ser el presidente incluso de quienes no hemos votado por usted, pero entonces algo superior a esas diferencias políticas es las ganas de que el país sea grande, pues, como quiera que ellos lo definan, de que el país crezca, de que el país le vaya bien, entonces cuente con, eh, pues no con un obstáculo, obviamente va a haber oposición política como en cualquier esquema de gobierno y de oposición, pero no va a haber saboteo interno. Y el único que está rompiendo con esa cadena es el actual presidente que acaba de perder. La otra, hice un pequeño análisis también allá se vio esa estrategia de que haya un portal independiente que cree la noticia falsa para que todo el mundo hable de ella, para que todo el mundo Allá iba. distraiga. Sí, entonces no sé si quiera continuar. Allá iba, sí, es que yo estaba precisamente, te iba a dar la razón en eso que explicabas hace un rato, y es que generan la información falsa desde un portal y después un montón de portales se Ujú, cogen de ahí, la divulgan. Ahí hay un ecosistema de información falsa ujú, que tiene perfiles, bots ahí asociados. Acuérdense alguna declaración que daba Trump y que muestran en un documental. $1 millón diarios llegaron en la campaña anterior a gastarse solo en redes sociales ujú. para pagar el impacto de esos bots y de esa información. Pero además con organizaciones contratadas en otros países, hay una película que se llama The Hater, el odiador, que muestra Ujú. cómo contratan personas en la India para que participen en redes y digan cuánta estupidez, y además los entrevistan y les dicen, bueno, eh, ¿usted por Por qué? ejemplo, ¿Qué quiere ganar? Y dice, no, yo lo que quiero es la plata, a mí lo que me manden lo publico. Y ya. y, Y entonces y como, posiciona porque la gente va a ver un montón de cosas a su alrededor
que dicen lo mismo. Un caso, para cerrar este punto, Mm. lo que establecieron hace unos 2 años, más o menos, también para la campaña, o de pronto un poco antes, que empezaron a poner el tema de que Michelle Obama era hombre. Y entonces, no, la gente sí es un trans que se operó, no sé qué, y lo hacen de esa forma. El sitio lo comparten y empiezan a pagar a punta de publicidad la divulgación. Y también viene la pregunta, bueno, ¿y por qué Twitter no los quita? Pues si están recibiendo $1 millón diarios, no creo que los quiten. Además que uno de los objetivos que buscan es posicionar una tendencia pues, con una etiqueta, con un hashtag. Y a veces uno ve que hace uno clic en el hashtag y hay un montón de trinos en alfabeto de Baganari o en alfabeto árabe, pero con la etiqueta. Entonces, lo que importa es que haya miles y millones de trinos con esa etiqueta, independientemente de en qué idioma Idioma, sí, o sea, o ¿de dónde? qué contenido esté publicado allí, ¿sí? Sí, claro, eso hace parte de hecha la ley, hecha la trampa, se le encuentra el quiebre para poder poner una tendencia. Y yo precisamente sobre eso hice un pequeño análisis de Luis Carlos Vélez, que en estos días ha estado denunciando el matoneo que dice haber recibido, pero es que él comete algunas fallas un tanto, pues yo diría que mucha gente que no sabe, que ignora, que recién se acerca, perfectamente puede caer en una falla de esas, pero no un director de un medio tan grande que tiene esa audiencia. Él, en un trino, citó a un medio diciendo, fíjense que el hijo de Biden habría tenido negocios con Juan Manuel Santos y unos chinos, ¿sí? Y lo puso allí. Ya te lo Y lo estoy puso, buscando, ya te lo estoy buscando. bueno, el punto es, como está redactado allí, puede decirse, no, es que yo no estoy diciendo que Juan Manuel Santos nada, yo estoy diciendo que, primero, un medio lo citó y segundo, que el medio sospecha que, porque lo dicen en conjugación de condicional, ¿sí? Habría tenido este tipo de cosas. El problema, sí, ahí va a llegar, exacto, es, habría usado la relación de su padre con Juan Manuel Santos para hacer negocios con China. Entonces, entra uno a mirar, y bueno, ¿y cuál es el Daily Caller? ¿Qué es ese medio? Y es un medio tan prestigioso en sembrar noticias falsas como unos tres o cuatro medios aquí colombianos que también sobresalen en esa característica de todo lo que esté publicado allí no tiene absolutamente ninguna confiabilidad. Fuera de eso, fue creado por un reconocido supremacista blanco que le ha dado mucho respaldo a la campaña Trump a través de exacerbar ese tipo de discurso supremacista. Entonces, si yo no sé, digamos que yo no supiera quién es Daily Caller y yo no hubiera tenido tiempo de buscar en Wikipedia qué es, nada. Listo, yo quiero, por la razón que sea, estar de acuerdo con esto, lo empiezo a difundir. Pero es que él es un periodista del nivel que tiene, porque es director de un medio, él no puede desconocer esto. O sea, esto se lo puede disculpar al fulano de a pie, pero a él no. Él tiene una responsabilidad con su profesión, con su gremio y con su audiencia de decir, este tipo de cosas las voy a verificar, ¿sí? Porque de la misma manera que verifica, o sea, que copia lo que le llega, pues imagínense cualquier cantidad de fake news las estaría divulgando. Y como no lo hace, uno dice, bueno, aquí había una intención bien puntual de envenenar el debate o de envenenar el discurso hacia Juan Manuel Santos o hacia el propio Biden. presidente, candidato de presidente. En ese día todavía era candidato. Entonces yo digo, esto no es un error que se le pueda perdonar a un medio, ¿sí? Ya que el jefe de él está interesado en que ese tipo de cosas salgan de la cuenta o que en ese medio, pues entonces ese es otro tipo ya uno entendería algunas cosas, pero esto da para responsabilidades muy grandes. Esto es muy grave. Esto es muy grave por quién es él, por qué audiencia tiene, por qué cargo tiene y por el poder que la audiencia y el cargo representan. Muy bien, así cerramos nuestra sesión de hoy de las fake news de la semana. Paulo César, muchísimas gracias. Recuerden, sigan a Paulo César, la falacia del día en Twitter. Si les gusta estar enterados de toda esta información falsa que va saliendo, las fake news de la semana en Facebook. Y vamos a procurar hacer este ejercicio cada 8 días Vamos, para que vayan estando actualizados de todo este tipo de estrategias para engañar a la gente. Les agradecemos muy, mucho.
Muchas gracias, Jorge, y sí, ojalá podamos seguir repitiendo el ejercicio. Y muchas gracias a quienes nos van a ver. Sí, por favor, vean y compartan y espero que lo disfruten, les sea de mucha utilidad, genere conocimiento y ante todo les genere criterio a la hora de abordar toda esta Claro. información que a veces nos inunda. Muchas gracias. Chao, Pablo. Listo. Hasta Que luego, estés muy bien. audiencia, que estén muy bien. Adiós.